nosotros empezamos a ver la semana pasada, si ustedes lo recuerdan, el pasaje de Lucas 24, versículos 44-49. Dividimos todo el pasaje en 8 principios bíblicos sobre lo que es el evangelismo y empezamos a ver los 2 primeros principios. Primeramente vimos que el evangelio no es un evento de una sola ocasión. El evangelismo tiene que ser repetido en varias ocasiones. Jesús hizo eso con sus discípulos. En repetidas ocasiones les estaba comentando, les estaba compartiendo la palabra, les compartía el mensaje de salvación, es decir, el llamado al arrepentimiento. Ese era su constante llamado. También vimos que la palabra discípulo significa que cuando alguien se convierte en discípulo, realmente se convierte en estudiante o alumno. Eso es lo que significa discípulo. Alguien se convierte en alumno. Y que el ser alumno va ligado forzosamente con la palabra esfuerzo. El alumno se esfuerza. Ahora, el discípulo se convierte en discípulo o es discípulo siempre, todos los días. Nuevamente, el discípulo es alguien que se esfuerza en aprender la palabra de Dios. También iniciamos la semana pasada a estudiar el segundo punto del evangelismo, que es el evangelismo comienza desde el Antiguo Testamento. Desde ahí comienza el verdadero evangelismo bíblico, retoma la ley, se la pone a la persona y en ese enfrentamiento de la ley con la conducta del hombre vamos a ver si somos o no somos creyentes. Vimos también o comenzamos a ver que había 2 doctrinas que nosotros como creyentes tenemos que compartirles a la gente para que se acerquen a Dios, para que escuchen el verdadero evangelio. Esas 2 doctrinas las vimos o empezamos a verlas, era la gracia soberana de Dios, y también vimos lo que es la total depravación del hombre. Esas 2 fueron las que comenzamos a ver. Y ahora, ustedes saben, hermanos, que actualmente en muchos lugares, incluyendo México, se predica un falso evangelio. Es una realidad, no se predica el evangelio de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia si se predica un falso evangelio? Falsas conversiones. No son conversiones genuinas. ¿De qué se van a arrepentir las personas si no les predicamos el evangelio de Dios? Si no se les predica el evangelio, realmente no hay conversiones genuinas. No es que el hombre sea no tan malo, entre comillas, y que nada más necesita arreglar ciertas áreas de su vida. Dice la palabra que estamos muertos en delitos y pecados. No es nada más mejorar tu vida. No es nada más corregir ciertas cosas. Es nacer de nuevo. Ahora, cuando le predicamos el evangelio a una persona, cuando los evangelizamos, no es nada más tratar de mover sus emociones, tratar de mover sus sentimientos. Esa no es la forma de predicar el evangelio. No tratamos de que tomen una decisión a través de la famosa oración del pecador, que si ustedes lo piensan, hermanos, ha hecho más daño en el pueblo cristiano que una bendición, que un beneficio. La gente ora, como quiera que sea, no importa su conducta, no importa si entendió o no entendió el evangelio, hacen una oración y ya se creen que son creyentes. Y toda su vida viven así. ¿Y cuál es la espantosa realidad? De que cuando se enfrenten a Dios, no va a ser como el Padre eterno, va a ser como el juez. Desgraciadamente, como les repito, se ofrece el evangelio como una serie de ofertas, como una serie de promociones, para animarlos, para que se acerquen al evangelio. Tratan de predicar el evangelio, de hacerlo lo más accesible posible, para que se animen, ya que el evangelio es muy anticuado, es muy antiguo, no está contextualizado a la condición actual de los cristianos o de los inconversos. Entonces tratan, entre comillas nuevamente, de que satisfaga las necesidades de los escuchas. Pero ¿cuál es la principal necesidad del hombre? La conversión. El estar en paz con Dios. Esa es la principal necesidad. No es que se sienta bien consigo mismo. No es que sea exitoso, entre comillas, con su familia, en el trabajo. Eso no es lo que Dios busca. Dios busca el arrepentimiento. Dios busca que hagamos las paces con Él.
Si no hacemos eso, si no compartimos el Evangelio, no tienen vida, siguen muertos. Como dice Ezequiel 37, son un montón de huesos secos, no hay vida en ellos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, compartir el Evangelio para que ellos tengan vida. Ahora, si estamos diciendo que tenemos que compartir el Evangelio, lo tenemos que hacer de la forma en que la Biblia lo muestra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Compartiendo a los hombres como Dios conoce a los hombres. No como nosotros creemos que los conocemos. No como la psicología o la antropología u otras ciencias humanistas tratan de definir o en ocasiones justificar al hombre. Eso no lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio, a estudiar el Evangelio para conocer al hombre como Dios lo conoce. Nuevamente, no como la ciencia lo conoce. No podemos esforzarnos, hermanos, en convencerlos de su condición de muerte si no es por la exposición de la palabra de Dios. No hay otra. Tiene que ser el Evangelio que los convenza. No son las palabras de nosotros. No es que seamos elocuentes. Eso no es lo importante. Lo importante es que se predique el Evangelio. El Evangelio es el que convierte el alma. No son las palabras de nosotros. ¿Qué es lo que tiene que entender la persona cuando se predica el Evangelio? Que su camino es un camino de muerte. Aunque se porte bien, aunque sea un buen padre, aunque sea una buena madre, aunque pague sus impuestos, aunque asista a la iglesia, si no se ha arrepentido, su destino final es el infierno. Les repito, de nada sirve que vengamos a la iglesia si en su corazón no ha habido un verdadero arrepentimiento. Eso de nada sirve. Al contrario, nos estamos engañando y es peor. Si no hacemos un examen de conciencia, es peor, hermanos. Ahora, estaba yo mencionando que hay dos doctrinas. Una es muy importante y esa nunca la tenemos que olvidar, que es la doctrina de la total depravación. La palabra depravación viene de la palabra latina depravatus, que significa torcido, desviado o mal formado. Es decir, algo se torció o algo se desvió de su estado original. Ese es el estado del hombre. Dios nos creó de una forma y el hombre llegó a apartarse del diseño original de Dios. Se volvió depravado, es decir, torció, malformó o desvió su estado original. Nuevamente, esto no fue porque Dios lo quisiera, fue porque el corazón del hombre es corrupto. Todo lo que el hombre es, todas sus facultades fueron infectadas por el pecado. Es como nos dice en Génesis 8:21. Génesis 8:21 nos dice: porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Más claro no puede ser la palabra. La inclinación del hombre es mala desde su juventud, desde que somos jóvenes. Ahora, eso no quiere decir que el hombre es incapaz de hacer buenas cosas, de hacer nuevamente obra social, de portarse bien. Eso lo puede hacer cualquier hombre, pero en su relación con Dios está completamente perdido. Dios lo tiene como considerado perdido. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Romanos 3:12? Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Uno no hay. ¿Qué es lo bueno? Buscar a Dios. Y buscarlo como Dios lo pide, no como nosotros queremos. No a lo mejor los domingos aquí en el servicio, o en la oración, o en el estudio, sino diario lo tenemos que buscar, como Dios anhela que se le busque. Como el primer lugar, no como el tiempo que me sobró, no como 5 minutos antes ya de acostarme y me quedo dormido y estoy diciendo luego cosas que son tonterías porque comillas yo estoy llorando. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere la primicia de nuestro tiempo. No nada más quiere el servicio, hermanos, sino en toda nuestra vida. Él tiene que ocupar el número 1. Ahora, hay 5 principios de esta doctrina que no vamos a ver ahora, hermanos, por falta de tiempo. Pero primero Dios sí los vamos a ver en el estudio que se va a dar sobre evangelismo aquí en la iglesia. Eso ya les vamos a dar ya más detalles sobre ese estudio que se va a dar aquí en la iglesia, pero ya en las próximas semanas. Ahora, ¿cuál es la solución para la total depravación del hombre? El hombre está muerto, su corazón está muerto.
Y no es nada más, hermanos, con una síntesis del Evangelio, no son leyes espirituales, no es un folleto, no. Es el Evangelio de nuestro Dios. Compartir el verdadero Evangelio, repito, no un resumen. ¿Quién nos dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo poderoso, no son ni siquiera los predicadores. Una persona puede predicar el Evangelio, casi recién convertida, y el Evangelio es el que trabaja, no es la palabra de los seres humanos, es el Espíritu Santo que utiliza el Evangelio para convertir el corazón de los hermanos, perdón, de las personas, a que se vuelvan hermanos en la fe. Pero nuevamente es el Evangelio el que trabaja. Los puritanos lo hacían. Los puritanos se acercaban y predicaban a los hombres en su totalidad. Es decir, les predicaban a la mente, corazón, conciencia, memoria, voluntad. Pero si la predicación no tenía el éxito en persuadirlos, es decir, en que cambiaran, ellos no tenían nada más que hacer, no había otro recurso. Nada podían agregar ellos como instrumento para lograr esa decisión en ellos. No levantar la mano, no pasar al frente, nada de eso. Para ellos la predicación era soberana, era lo supremo, como lo es. El único medio para que Dios regenere las almas. Así lo vean los puritanos. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los puritanos no atacaban a los sentimientos, atacaban a la mente, atacaban a la inteligencia de las personas, les exponían la escritura. Nuevamente, no era nada más algo emotivo. La naturaleza, hermanos, de este supremo llamado que tenemos todos, no nada más los pastores o los líderes, todos tenemos este supremo llamado, lo resumió así un hermano que se llamó Thomas Brooks. Él dijo, los ministros, y yo incluyo todos, están aquí para predicar de Cristo a la gente. Especialmente el trabajo de un pastor o un ministro es predicar de Cristo. No es organizar, no es ni siquiera, valga la expresión, dar consejería, es predicar el Evangelio. Ese es el principal motivo de un pastor o de un ministro, predicar el Evangelio. Ahora, ¿debemos hacerlo con amor? ¿Debemos hablarles del amor de Dios? Sí, claro. Pero no podemos olvidar hablarles de la justicia de Dios. No podemos dejar de lado la justicia. Dios es un Dios santo. El amor no elimina la justicia. Al contrario, el amor de Dios es siempre justo. Si no, dejaría de ser Dios. Una característica de Dios es la justicia, aparte del amor. En el libro de Éxodo nos dice esto. Él carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justificará al culpable. Repito, pero de ningún modo justificará al culpable. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ok, sí, yo te perdono. Perdono el pecado, sí, pero eso no quiere decir que le voy a perdonar el pecado a todo mundo. No, es a los que hacen la paz con Dios. Aquellos que se arrepienten, Dios sí los perdona. Los que de corazón se arrepienten, Dios perdona sus pecados. Pero nuevamente, no es nada más por asistencia, es por arrepentimiento. ¿Qué nos dice John MacArthur? Dice, la gracia no tiene sentido a la persona que no sabe que es pecaminosa o pecadora y que por su pecado está separada de Dios y condenada. Por lo tanto, es completamente inútil predicar la gracia hasta que no se haya predicado las exigencias imposibles de la ley y la realidad de la culpabilidad delante de Dios. J.C. Raleigh, otro hermano también que ya está en la presencia del Señor, nos dijo, las personas nunca se dirigirán decididamente hacia el cielo y vivir como peregrinos hasta que realmente sientan que están en peligro del infierno. Tenemos que exponer y machacar los 10 mandamientos para mostrar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de lo que exigen. Los hombres a los cuales el Espíritu Santo lleva a Cristo son los que el Espíritu ha convencido de pecado. Sin una plena convicción de pecado, los hombres quizás parezcan llegar a Jesús y seguirle por un tiempo,
pero pronto se apartan y regresan al mundo. Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, dijo: yo no creo que ningún hombre pueda predicar el evangelio que no predica la ley. Por último, esta cita de Martin Lloyd-Jones dice: un evangelio que meramente dice, ven a Cristo, y lo ofrece como un amigo, y ofrece una vida nueva y maravillosa, sin convencer de pecado, no es el evangelio del Nuevo Testamento. La esencia del evangelio es empezar predicando la ley. Y la razón por la cual tenemos tanto evangelismo superficial es que no se ha predicado la ley. El verdadero evangelismo siempre tiene que empezar con la predicación de la ley. Hermanos, no es solamente el deseo de cumplir con el llamado de evangelizar a la gente. Es honrar a Dios a través del evangelismo. Esa es la esencia. Tenemos que honrar a Dios a través de todo lo que hacemos. Y parte de ello que es evangelizarlos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a honrar? No manipulando, no torciendo la escritura para que la gente se acerque a Dios. No cortándola, quitarle. Esto está muy fuerte, no, pobrecitos, se van a ofender. Se lo quitas y le pones, hablas del amor exclusivamente. Eso no lo debemos hacer. Hablas del amor y hablas de la justicia. Hablas del cielo y hablas del infierno. Tienes que hablar de las dos cosas. La gente tiene que conocer el evangelio. No es nada más darles parte del evangelio. Lo que convierte el alma, hermanos, es la predicación del evangelio. No son nuestras palabras. Nuevamente es la palabra de Dios. Si vamos a predicarle a las criaturas de Dios, hay que hacerlo a la manera que Dios lo ha hecho. Son sus criaturas, es su evangelio, es su manera. No es la de nosotros, es la del Señor. Ahora, si es su evangelio, si son sus criaturas, una consecuencia lógica, y sobre todo bíblica, es que Él va a dar el entendimiento. No somos nosotros. Dios da el entendimiento para poder comprender su palabra. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Entender las escrituras no es un logro humano. Es un regalo de Dios. Versículo 45 de nuestro contexto. Les repito, entender las escrituras no es un logro humano, es un regalo de Dios. Gracias. ¿Qué nos dice el versículo 45 de Lucas 24? Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Repito, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Este versículo, o ese tercer principio más bien, es muy importante para poder entender todo el proceso de salvación. Sabemos que lo dice la Escritura, que la salvación es por gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos dicen, porque por gracia haber sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso ya lo tenemos muy bien aprendido. Pero resulta que nos cuesta trabajo creer que Dios lleva a cabo todo el proceso, desde que inicia hasta que termina. Nos cuesta trabajo. Y el hombre siempre quiere estar interviniendo. Queremos ser parte de. Queremos tener algo de trabajo para que la gente se salve. Queremos sentir ese falso orgullo de que yo convertí a tantas personas. ¿Qué es eso? La gente no convierte. Yo salvé. No. Es la predicación, es el Señor el que salva, no somos nosotros. ¿Qué nos dice Romanos 8, 28 al 30? Nos dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a esos también glorificó. Aquí no dice que una persona se glorificó, una persona, ella solita se llamó o vino por sí sola, no. Dice que Él nos llamó, nos justificó, nos trajo hacia sí. Nuevamente, la salvación es un proceso de Dios, no es del hombre.
Ahora, en este proceso, si vemos el contexto de lo que acabamos de leer, intervienen las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no dice, posdata y fulanito. No, es Dios en la Trinidad quien hace la obra de salvación. Nuevamente, nosotros tenemos que ser simplemente carteros, simplemente entregar el Evangelio. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Quien convence de pecado es el Evangelio a través del Espíritu Santo, no son nuestras palabras. No necesitamos, hermanos, pensar más allá de lo que dice el Evangelio. No necesitamos ser intelectuales, no necesitamos ser muy conocedores de la cultura general. Ver el contexto de la persona, no. Eso no lo hicieron ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. Ellos predican directamente al corazón. Pedro era un pescador, Pablo era una persona muy inteligente. Dios utiliza tus recursos, ¿por qué? Porque tú vas a predicar en base a la obra del Espíritu Santo, no en base a tu inteligencia. Ellos sabían que era en base a lo que hace el Señor. ¿Es una obra de Dios? Sí. Inclusive los ángeles quisieran tener este gozo, esta responsabilidad también que nos deja el Señor. Nos dice la palabra que en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles quisieran cumplir con esto, predicar el Evangelio. Según nos dice 1 de Pedro 1:12. Dios nos ha dado un privilegio enorme, hermanos. Compartir a la gente para que la gente a través de la predicación se acerque a Dios. ¿Lo estamos cumpliendo? Ahora, en nuestro pasaje cuando leemos que les abrió la mente, o abrió la mente, esta palabra proviene de una palabra griega que significa hacer que se abra. Ojo, hacer que se abra, no que se abra por sí sola. No es que el hombre sea muy inteligente que diga, ¡ay, ya entendí! No. Hacer que se abra. Esa es la misma palabra que utilizó, que se utilizó en el versículo 32, en el contexto de nuestro pasaje de Lucas 24. ¿Se acuerdan que iban los dos caminantes a Emaús y el Señor se les aparece? Y ya cuando, según el relato, ya cuando el Señor les explica, está cenando con ellos y desaparece de su vista, uno de ellos dice, les repito en el versículo 32, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban en el camino, cuando nos abría o explicaba las Escrituras? Nuevamente, Él les abrió, les dio a comprender las Escrituras. No fue que fueran muy inteligentes. Él les abrió la Escritura. Ahora, de esa misma manera Jesús abrió o destapó los oídos y la boca del sordomudo que se relata en Marcos 7, 34, 35. Dice, y levantando los ojos al cielo, se refiere al Señor, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció o se destapó el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Es la misma palabra, desatar, abrir. Así como Dios le abrió el entendimiento a los discípulos, es la misma palabra cuando Él le abrió los oídos al sordomudo. Es la misma palabra, hermanos. Ahora, el sordomudo pensó, híjole, soy muy inteligente, soy muy hábil, y hoy decido que por fin voy a escuchar. Ya basta, hoy voy a escuchar. ¿Eso lo pensó el sordomudo? No, era sordomudo. Él no podía por iniciativa propia, por mucho que quisiera, escuchar. ¿Quién tuvo que llegar y hacer la obra? Dios. Es lo mismo. Los apóstoles no entendían, no comprendían el Evangelio. ¿Quién se los tuvo que explicar? El autor del Evangelio. Nuevamente, no somos nosotros.
Es el Espíritu Santo quien nos da a entender las Escrituras. Por mucho que lo intente una persona inconversa, no va a entender las Escrituras si no es la voluntad de Dios. Puede tener un doctorado, puede tener una maestría, puede tener lo que ustedes quieran, pero si no es la voluntad de Dios, esa persona nunca va a entender el Evangelio. Nuevamente, hermanos, Dios inicia y culmina el proceso de salvación. Y es en ese proceso, en su soberanía, que Él concede a los hombres entender su palabra. Es Él, no es nosotros, no somos nosotros, es Él el que nos da a entender la palabra. Ya gente desde la antigüedad, como Moisés, David, Ezequiel, Jeremías, o inclusive Daniel, sabían que el entendimiento de la palabra proviene de parte de Dios, no es el esfuerzo humano. David nos da muestra de ello. En el Salmo 119, versículos 25, 144 y 169. En el Salmo 19, 25, 144 y 169 dice: yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Llegue mi clamor a ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. ¿Por qué hacía tanto énfasis David en dame entendimiento, abre mi mente? Él sabía que realmente el proceso de salvación o la salvación, ¿en qué está basada? En conocer a Dios. Dios nos conoce, sí, pero nosotros conocemos a Dios. ¿Cuánto tiempo nos metemos al estudio de la Escritura? ¿Realmente estamos conociendo la Escritura, hermanos? ¿Conocemos a Dios, a quien decimos que amamos? ¿A quien decimos que ocupa el centro de nuestra vida? ¿Lo conocemos? ¿Conocemos cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos autores? Ya déjense que conozcan versículos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? Está como, hay un programa de televisión que decía, que hablaba sobre el conocimiento, o si eres tú capaz de competir con los conocimientos de un niño de primaria. Las cosas básicas las olvidamos. Es lo que decía Pablo, ya teniendo que ser a lo mejor maestros de la ley, tenemos que darles otra vez la lechita espiritual. ¿Por qué? Porque no cimentamos. Conocemos algo, ya conocemos suficientes, nos echamos a dormir en la hamaca y al rapto ese conocimiento se desvanece. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Tenemos que estudiar. Ahora, Jesús también sabía, obviamente él era Dios, que sus discípulos tampoco tenían entendimiento. Nos lo dice en Mateo 15:15. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? No que lo ignorara, está haciendo el énfasis. También los discípulos no tenían entendimiento. Nuevamente, no era por ir. Imagínense, mucha gente piensa que con venir a la iglesia ya la hizo. Ya somos creyentes. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y no entendieron. 3 años. Y no entendieron. ¿Eso qué nos da a entender, hermanos? ¿Qué tenemos que aprender? Que el hecho de estar en un lugar o estar con alguien no nos da el entendimiento de las Escrituras. El hecho de asistir a esta iglesia, o una iglesia creyente, o una iglesia cristiana, no nos da el entendimiento. Tenemos que meternos al estudio. Y es Dios en su gracia que nos da el entendimiento. No es por esfuerzo humano. Lidia es el ejemplo. Lidia es el ejemplo que el Señor utiliza para que sepamos que es por su gracia. ¿Qué nos dice en Hechos 16:14? Hechos 16:14 nos dice: y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Eso es muy importante. Y el Señor le abrió el corazón para que entendiera, o para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, siempre el orden de las palabras que se encuentran en la Biblia es importantísimo. Sí altera el resultado. El orden de las palabras sí altera el resultado. Y en este caso, aquí nos está diciendo que Lidia no se le abrió el entendimiento y se volvió temerosa. Aquí dice que era temerosa de Dios
y que después Dios le abrió el entendimiento. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el trabajo del Espíritu Santo comienza mucho tiempo antes de que la gente realmente se arrepienta. El Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de las personas. No al momento de la conversión, mucho tiempo antes. Si una persona se convierte a Cristo, fue porque antes ya estuvo trabajando. Antes, primero que fue lo que hizo el Espíritu Santo, puso en el corazón de la gente el temor a Dios. Y ya después termina el proceso como cuando la persona se arrepiente, cuando la persona entiende el Evangelio, cuando dice, ay, soy pecador, lo que hice ofendió a Dios. ¿Ya te cayó el 20? Sí, pero porque el Espíritu Santo estuvo trabajando durante un tiempo en tu corazón. No se dio todo así. No se dio así. No lo dice la Escritura, pero yo tengo la convicción de que no es que al ladrón que estuvo junto a Jesús, de repente le cayera así todo de que ¡fum! Rapidísimo. No. Fue la culminación de todo un proceso que anteriormente ya estuvo haciendo el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Para el momento que estuvo al lado de Jesús, ya fue la culminación de todo un proceso. No fue coincidencia de que lo detuvieran. No fue coincidencia de que estuviera al lado de Jesús y que en ese momento se arrepintiera. No, no es así. La persona que de momento dice, ay sí, me arrepiento y muy contento. ¿Qué pasó después? Si fue emotivo, al rato regresa otra vez. Pablo, hermanos, igualmente sabía que la iluminación o el entendimiento del Evangelio proviene de lo alto. Nuevamente, no es por esfuerzo de nosotros. ¿Dónde lo menciona? En Efesios, en la introducción de la carta, cuando él se refiere a los hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Nuevamente repito, para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. La iluminación de la que habla Pablo, o que habló David, y aún nuestro mismo Señor, no es en el sentido de que nos volvamos, nuevamente les repito, conocedores o sabios. Es conocer las Escrituras para que seamos sabios, para que tengamos la iluminación que lleva a la salvación. Esa es la iluminación que Dios nos quiere dar. El conocimiento de las Escrituras que nos lleva a la salvación. Lo acabamos de leer aquí en el versículo 18 de Efesios. Ahora, ya vimos que la importancia de evangelizar es empezar del Antiguo Testamento. Es enfrentar a la gente con su realidad. Somos o son pecadores. No es que necesiten cambiar algunas cositas para que estén bien con Dios. No. Es que están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos. Un muerto no puede mejorar nada. No se puede mover. No respira. Punto. No tienen que mejorar. Tienen que vivir. Y eso, ¿dónde lo aprenden? En la exposición de la ley. Tú cometes un pecado, estás frito. Mereces el infierno. Ahora, nosotros vamos a ver también, y eso va a ser, nada más vamos a empezar ahorita a entrar muy brevemente al cuarto principio del evangelismo. Nosotros ya les expusimos primeramente lo que es la ley, cuál es la condición del hombre. Ahora les vamos a exponer el cuarto punto, que es el contenido del evangelismo debe tener como el centro de su mensaje el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser el centro o el contenido del evangelismo, la obra de Jesús. ¿Qué nos dice ahora el versículo 49 de nuestro pasaje? El versículo 49 nos dice, y les dijo, así está escrito, que el Mesías padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Al tercer día. Es una triste realidad, hermanos, y eso lo sabemos, que actualmente lo que se predica, entre comillas, en los púlpitos a nivel mundial
obviamente incluyendo México, es todo menos el evangelio. ¿Qué es lo que hacen? Predican un cierto, entre comillas, evangelio, pero no quieren ofender a las personas. No quieren ser duros. Tratan la manera de predicar sin que ellos se ofendan. ¿Para qué? Para que ellos tomen una decisión, hagan una oración y sean, entre comillas, creyentes. No digas pecado porque es muy ofensivo. Mejor di malos hábitos. No digas infierno, mejor nada más di separación eterna de Dios. Tenemos miedo de decir a la gente cuál es su condición. Y tenemos un ejemplo, o el ejemplo de ejemplos, en nuestro Señor Jesucristo. Él nunca tuvo miedo de decir a la gente lo que era. Vamos a ver ejemplos brevemente. Apunte nada más. En Mateo 9:13 el Señor nos llama, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. El Señor nos llamó pecadores. Mateo 9:12. Al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús los llamó enfermos. Jesús, les repito, Jesús nos llamó pecadores, los llamó enfermos. También en Mateo 15:7 dice así, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra de labios o con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús los llamó hipócritas. Nomás nos quedan dos. Mateo 16:4 dice, esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal de Jonás. Jesús los llamó perversos y adúlteros. Perversos y adúlteros. Y la más bonita de todas. ¿Están preparados? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es decir, Jesús los llamó hijos del diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Juan 8:44. Y nosotros tenemos miedo de decirles a las personas que son pecadores. Y ya vimos, Jesús les dijo, hipócritas, pecadores, hijos del diablo, perversos, adúlteros. Y nosotros tenemos miedo de decirles, es que eres pecador. Ay, no, se va a ofender. No. Mejor dile que tiene malos hábitos. No, hermanos. Tenemos que ser valientes y compartir el evangelio como está escrito. Llamar a las cosas como son. Estás cometiendo un pecado, estás adulterando, estás cometiendo incesto, estás cometiendo perversiones. Arrepiéntete. No es que cambies hábitos, es que te tienes que arrepentir, si no vas directamente al infierno. Jesús no cuidó sus palabras. Jesús quería sus corazones. Jesús quería sus almas. Si la persona se ofende, ni modo. Nosotros tenemos un compromiso que es compartir el evangelio. No usar bonitas palabras. Usar las palabras que Jesús usó. Yo también necesito ser valiente, sí. Todos necesitamos ser valientes y compartir el evangelio, como Jesús lo compartió. Oremos, hermanos. Señor y Dios nuestro, te damos infinitas gracias porque tu palabra es santa, tu palabra es verdad.